Hola a todos, todas, todes. Comenzamos un nuevo episodio de Letargo Podcast en nuestra quinta temporada. Este es el segundo capítulo y me encuentro como siempre con Felipe Muñoz, editor y director de Letargo Editorial, y también con Víctor Salgado, fotógrafo y autor de nuestra editorial. Así que hoy día vamos a estar teniendo una conversación súper entretenida sobre el nuevo proyecto de Víctor y también sobre su trayectoria en su carrera fotográfica. Así que nada, sin más preámbulos, damos bienvenida al capítulo, ¿no? Sí. Hola Víctor, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, gracias. Esta nueva temporada en general, en verdad, y tenerte a ti acá en el podcast nos hace mucha ilusión porque es una gran oportunidad para contar y conversar precisamente sobre este proceso que venimos trabajando de manera como bastante subterránea en el último año y medio más o menos. Sí, año y medio yo creo, diría. Sí, desde que empezamos a hacer la postulación del Fondar hasta que ahora ya por fin estamos entrando casi en la última etapa de lo que es el nuevo libro. Y precisamente porque muchas veces quizás cuando sabemos o tenemos la noticia de que hay un libro por venir, podemos ver el resultado material, pero muchas veces quedan como un par de preguntas o ciertas consultas o quizás ciertas como inquietudes en torno a qué ocurre detrás de la creación de ese libro. Entonces para nosotros como Letargo, primero obviamente fue un honor trabajar contigo en tu nuevo libro, y en segundo lugar nos hace mucho sentido que tú estés acá como invitado porque podemos conversar abiertamente sobre lo que fue ese proceso y también contarle a la gente que muy probablemente cuando estén escuchando este capítulo o esté por lanzarse el libro o ya esté como... Igual ojalá que ya salido. Ojalá ya esté publicado, entonces sí. Sea cual sea el caso, creo que va a ser un buen acompañamiento este podcast, así como el paisaje sonoro que va a estar incluido dentro de la nueva publicación, cuando la gente pueda tener el libro en sus manos. Entonces, nada, de nuevo preguntarte, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué te parece estar aquí acompañándonos en el podcast? Estoy súper bien y súper agradecido de ustedes también por... Bueno, todo el trabajo que hemos estado haciendo este tiempo han sido súper serios y profesionales, eso se agradece todo el rato, así que también muy contento de cómo ha estado resultando, de lo que está surgiendo también en el libro. Eso me tiene súper contento y nada, feliz. Súper. Yo creo que antes de adentrarnos más al libro y contarles a todos sobre lo bacán que ha sido el proceso, sobre la profundidad también del discurso, ¿no? Del tema del cual aborda y también la materialidad que puede llegar a abordar el libro, que es muy interesante y yo creo que igual le va a llamar la atención a esta gente. ¿Podríamos comenzar como con la contextualización del...? Sí, obvio, ahí preguntarte, Víctor, principalmente, que es como la pregunta, ¿no? Como de puntapié inicial que se le hace a todo fotógrafo, que se le hace precisamente a aquellos artistas en general. ¿Cómo llegaste al arte y quizás también en particular cómo llegaste a la fotografía? La fotografía empecé desde mi adolescente. Yo creo que venía un poco la influencia por mi abuela, pero no necesariamente hacia la fotografía, sino que el ser una persona sensible en algún sentido y más perceptivo quizás. Ella era súper sensible y cercana a la naturaleza, era de origen rural, entonces como que igual se vino a vivir a la ciudad ya grande y después mantuvo un poco su relación con el entorno natural y lo transfirió de alguna manera hacia mí, bueno, y a la familia en general, yo creo. Y en paralelo a eso, ella siempre me apoyó mucho, como que yo era el nieto mayor, entonces igual era medio regalón. Ella me regaló mi primera cámara, por ejemplo, entonces igual... sin, yo creo, ella tener como los conocimientos fotográficos o técnicos sobre la fotografía, me apoyó un montón en ese sentido. Entonces como que desde que yo demostré interés siendo adolescente, ella me acercó a ella. De alguna manera, me acercó a la foto. Y lo mismo al arte en general, igual yo creo. Como que yo creo que viene un poco
por la familia en general. La influencia, no sé, mi mamá me llevaba desde niño a talleres de pintura y cosas así. Buenísimo. Claro, como tener en consideración igual el tema de tu abuela que venía de un lugar rural y que se vino como a la ciudad un poco ya más grande, ¿cómo podrías explicarle, no sé, a la gente que nos está escuchando, cómo ha impactado eso visualmente en tu trabajo? Claro. Es que en verdad no es como que migró a la ciudad, porque se fue a San Bernardo, que en ese tiempo San Bernardo, hasta que yo fui ya adulto, se podría decir, era considerado un medio rural. Como que hace algunos años nomás ya es como de frentón parte de Santiago, pero no sé, 15 años atrás San Bernardo era otra ciudad. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, y el trabajo en sí, el trabajo que realizo yo se desarrolla en ese territorio. Entonces tiene mucho de mi historia personal, quizás no gráficamente, pero sí emocionalmente y sensorialmente, siento yo en algún sentido, mi acercamiento a estos espacios. Claro. Y ahí se ve también reflejado lo que me inculcó mi abuela en ese sentido. Mucho de lo que se ve en el trabajo, en mi trabajo, o sea, en el trabajo puntual de este libro, son espacios que visitaba con mi padre, por ejemplo, o que íbamos de paseo con mi hermano, o iba a jugar con amigos, entonces igual como que hay una especie de nexo con esos lugares. Claro. Hay algo que a mí siempre me parece interesante de preguntar a los fotógrafos y a las fotógrafas en general, que tiene que ver precisamente con este cambio o transformación de ver la fotografía, porque tal como tú lo cuentas ahora, por ejemplo, al parecer o parece ser que la fotografía ha estado desde tu adolescencia muy directamente relacionada con tu familia o incluso con tu cotidiano, con tu día a día, pero hay una pregunta o un momento o una situación que uno se hace en un momento determinado, que me pasó a mí también en su momento cuando fui creciendo y me fue interesando cada vez más la fotografía, que fue como hacer ese cambio de ver la fotografía desde algo más personal o más como cotidiano, como un pasatiempo, a decir, ok, esto quiero hacer de mi vida, esto quiero realmente como hacer profesionalmente. Porque tú estudiaste comunicación audiovisual, que también se relaciona directamente con la fotografía, pero ¿cuándo fue precisamente cuando dijiste la fotografía es realmente lo que a mí me interesa hacer como carrera? Claro. Yo creo que estudié audiovisual un poco buscando potenciar la fotografía, como que la base de todo fue siempre la fotografía. En un comienzo el audiovisual no lo tenía tan incorporado, no me llamaba tanto la atención, a pesar de que entré porque me atraía el cine y en ese momento vi la malla del lugar donde estudié y técnicamente tenía mucho de análogo, filmábamos en 16 milímetros por ejemplo, o en 8 milímetros, entonces como que me atrajo más el aspecto técnico en ese sentido del audiovisual, pero ligándola a la fotografía, como que la fotografía, como ya lo venía desarrollando desde antes, de manera más inconsciente, intuitiva, siendo adolescente, vi en el audiovisual como una herramienta para tener ya más posibilidades laborales, pero también para tener como conocimientos técnicos que potenciarían mi trabajo fotográfico en el fondo. Sí, igual me hace sentido lo que cuentas, porque igual, bueno, nosotros tuvimos una entrevista anterior hace un par de años atrás, pero era como por la página web escrita, y bueno, ahí mencionabas, ¿no?, el tema de la entretención de la fotografía, del juego, etcétera, pero igual te lo empezaste a tomar más en serio con el tema de lo técnico, ¿no? Claro. El juego en la fotografía, claro, en ese momento ya más adolescente, como les decía, era más intuitiva mi relación con la foto y lo tomaba un poco como un juego, como el estar todo el rato con una cámara haciendo fotos de mi entorno, de mi amigo o de mis paseos, sin hacer
tener presente la idea del juego como algo consciente y como con un discurso en el fondo. Y yo creo que, y retomando un poco la pregunta que me hacía antes tú, Arturo, como ligándolas, que yo creo que algo que potencia esto es la idea del el uso político quizás que puede dar la fotografía y el arte en general. Como que ahí ya empecé a verlo desde otra manera y a cuestionarme y a abordar las cosas que estaba fotografiando con una conciencia más política, también sensorial y como mezclando un poco y tomando todas las aristas que te puede dar la fotografía, el cine o la disciplina que uno haga en el fondo. En relación a eso es interesante porque tú vas cruzando el cine, vas cruzando la fotografía y también, por ejemplo, no quiero adelantarme al libro en sí mismo, pero también, por ejemplo, ahora tú estás experimentando con sonido también. Claro. ¿Qué relevancia tiene, por ejemplo, la relación con otros elementos externos a la fotografía propiamente tal en tu trabajo? Incluso podemos hablar del espacio, incluso la naturaleza e incluso también las personas, ¿no? Claro. Bueno, el audiovisual, el cine o el video, en verdad, porque nunca he abordado el cine en sí como en mi trabajo, sino que ha sido más que nada video y ahora sonido. Lo he visto como un poco una herramienta en el sentido de potenciar lo que quiero transmitir, pero también tomando los elementos técnicos que ofrece el video. Por ejemplo, el que sea en movimiento te permite transmitir otras cosas que la fotografía en sí, aunque sean secuencias de imágenes, hay cosas que no se logran transmitir, como el tedio que te puede provocar un plano extremadamente largo en un video, por ejemplo. O, no sé, así un sinfín de cosas que pueden ser útiles para poder potenciar un trabajo en particular. En este caso ahora el sonido, como que lo abordo desde, como dices tú, como ya no tanto pensando en generar un diálogo con la imagen en sí, sino que es en la experiencia que tengo en el paisaje y con el entorno en el fondo. Quiero agarrarme un poquitito de lo que estábamos hablando como un poquito antes, sobre esto de cuando empezó a cambiar como esta entretención hacia poder tener esta potencialidad política con la fotografía, porque igual las otras veces que hemos conversado sobre tu trabajo también sale un poco el tema de la cotidianidad, etcétera, y quizás cómo contarnos cómo haces esa mezcla, ¿no? Como de lo cotidiano, lo político, la naturaleza igual quizás, que se va como entrelazando en sí. Claro. Pues es que siento que son cosas que están relacionadas de por sí, como que mi cotidiano o el cotidiano de cualquiera sí o sí igual va a tener siempre un trasfondo político, cual sea el contexto que tengas, y lo mismo la relación o la manera en que te desenvuelves en el entorno o en el espacio natural. Entonces, en ese sentido, la fotografía la tomo como una herramienta para, claro, explorar estos distintos mundos, pero también técnicamente lo abordo de distintas maneras, por ejemplo. Claro. Como que mi acercamiento, no sé, más personal quizás y de mi cotidiano en relación a, no sé, ahora que con mi compañera, con mi pareja tenemos un hijo y la relación con mi hijo la estoy abordando, no sé, por ejemplo, más trabajando en blanco y negro, por ejemplo. Perdón que te interrumpa, creo que sería importante profundizar a partir de eso a una pregunta que no está en nuestra pauta, pero me parece relevante de abordar en este pequeño punto que estáis mencionando ahora, Víctor, que es cómo ha evolucionado tu fotografía en el último tiempo, porque el trabajo que nosotros editamos en su momento habla de un territorio, habla de un paisaje, pero que también está profundamente relacionado con tu sensibilidad y tu relación con este entorno, y también lo que hemos hablado ahora tiene que ver con el cotidiano. Y ahora que tú mencionas, por ejemplo, que eres padre, obviamente tu cotidiano se transforma o va evolucionando. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando tu fotografía también en relación a eso? Ya.
Bueno, igual en un comienzo, como les comentaba, el acercamiento a la fotografía era más intuitivo, a lo que fotografía en verdad era más intuitivo, y tuve la posibilidad de viajar harto. Cuando apenas empecé a trabajar, como que una de mis prioridades era juntar plata para poder viajar y para tener rollos también, pues, para poder sacar fotos. Entonces como que en los viajes siempre hacía fotos de lo que vivenciaba. Por lo general eran de paisaje y retratos. Tenía la suerte de viajar varias semanas o meses en algunos casos, entonces como que ahí había cierta distancia quizás también, como que viajaba y hacía fotos, pero buscándolo en viajes en otros lugares, como con cierta distancia. Y pasó que nada, después me fui de San Bernardo varios años. Al volver empecé como a cuestionarme un poco y a ver cosas que cuando habitaba ahí no veía. Y ahí vi la fotografía como una herramienta también para empezar a develar de alguna manera lo que estaba experienciando en esa nueva otra experiencia que estaba teniendo con el lugar donde crecí en el fondo. Y después, claro, con la llegada del Valentín, que mi hijo, hay otra nueva experiencia, claro, en ese sentido. Entonces, en el fondo, como retomando lo que estaba comentando antes, como que busco acercarme a estas distintas formas o experiencias, tomándolo también como algo distinto y abordándolo también distinto en el sentido técnico. Como ahora estoy como haciendo un proyecto que está muy en pañales, que es algo que ya más íntimo y personal, que es algo que nunca antes había hecho, así como armar una serie, una secuencia, como mostrando algo más íntimo. Y eso lo estoy abordando de una manera técnica como muy puntual, que es solo fotografía en blanco y negro, y sí o sí la salida es en ampliaciones también en blanco y negro, y como tomando eso como base, un poco como un punto de partida quizás para acercarme a esa experiencia puntual, teniendo un aspecto técnico como de base. Y así también con las otras experiencias, por ejemplo, no sé, lo que estaba trabajando en San Bernardo y en la cuenca del río Maipo en general, también técnicamente lo abordé solamente trabajando en película 120 y mezclando el color con el blanco y negro. ¿Qué importancia tiene ahí la materialidad para ti en términos fotográficos? ¿Cómo influye ese tipo de decisiones, por ejemplo, en el resultado o en la forma de mirar tu trabajo? Principalmente creo yo que es la manera en que me acerco a las fotografías que surgen de ahí. Porque me pasa, y que es un ejercicio que empecé a hacer de manera medio inconsciente también, pero que después lo quise como abordar como parte del proceso, es que decidí y con conciencia tomo distancia en el tiempo de las fotos que hago. Por ejemplo, no sé, salí a hacer fotos ayer, hice 5 rollos y los guardo, no los revelo inmediatamente, sino que los dejo ahí y como que trato de digerir un poco el proceso. He estado tratando de escribir, que era algo que antes no hacía, entonces como que estoy incorporándolo igual también dentro del proceso, y prefiero como el siguiente paso al hacer las fotos es darle una bajada en texto a lo que viví en ese momento, que pude ver en ese momento. Como una bitácora. Claro, una cosa así, pero que no necesariamente es bitácora, como que al final es como simplemente anoto ideas o pensamientos o sensaciones que surgieron en el momento. A veces ni siquiera escribo, pero también por lo mismo estoy usando el sonido también como, claro, como otro complemento más en ese sentido. Y nada, pues después de revelar las fotos, como que también lo mismo, no es como
la escaneo y no hago una edición inmediatamente, sino que prefiero editar pensando en la salida que va a tener. Claro. Y El así resultado tengo final. claro. Como que lo veo como que pueden tener múltiples salidas en el fondo las imágenes y así, por ejemplo, tengo cientos de imágenes de un mismo lugar, Claro. pero al final puedo terminar usando 5 nomás. Claro. Te quiero hacer una pregunta igual sobre este mismo tema, que claro, está como esta diferencia técnica, pero igual en los proyectos fotográficos que yo te conozco, como que abunda mucho el paisaje más que la persona, como Claro. el retrato. Y en este proyecto está también ese cambio como de perspectiva de lo que aparece en la fotografía, teniendo en consideración que quizá es algo más íntimo. Sí, totalmente. O sea, de partida hay muchos más retratos e imágenes más abstractas también. Como que quise... Y bueno, y algo que estoy recién probando también. Como Claro. que está muy... No sé, llevo haciendo estas fotos así conscientemente cerca de 2 años, yo creo. Es interesante eso porque uno, por lo menos me pasa a mí, y creo que en ese sentido y tú también lo estás mencionando ahora, que muchas veces uno el proyecto no lo busca, sino que como que uno se encuentra con el proyecto. Claro. ¿Cómo es eso para ti? Mira, puntualmente con esto me pasó que, nada, había llegado el Valentín hace poquito y todos sabemos el contexto mundial, el contexto en el que estamos, que igual es crítico, no sé, guerras y crisis climática y todo. Crisis económica, crisis social, Claro, de todo. entonces, nada, pues venía igual cuestionándome. El ser papá en este contexto igual es complejo. es duro. Po. Entonces, tenía muchas cosas en mente y particularmente llegó un texto de Manuel Rojas que se llama ¿De qué se nutre la esperanza? Que no sé si lo conocen. No, yo no lo he leído. Pero Es conocemos al corto, autor. es un ensayo corto igual y no sé si es lindo es la palabra para describirlo, pero es, no sé, potente igual encuentro yo, porque te hace un poco cuestionar, Bueno, la belleza igual puede ser dolorosa. claro, po. Y un poco atendiendo a la experiencia con la esperanza y con el entorno y todo, como qué es lo que abordo en mi trabajo. Entonces fue este texto el que me hizo como ver que venía trabajando eso, como que en el fondo venía haciéndolo medio que inconsciente hace ya algunos años y que eso era algo que les quería comentar, que mi primer ejercicio para empezar este proyecto fue volver a mi archivo personal y empezar a hacer ampliaciones de imágenes que veía, en las que veía cierta esperanza o cierta desesperanza o ciertas ideas o sentimientos que grafiquen mi experiencia ahora y empecé a hacer ampliaciones de imágenes pasadas de, no sé, 5 años atrás o más quizás, y con esas imágenes empecé a hacer nuevas imágenes para potenciar la secuencia. Claro, buenísimo. Me gustaría pasar a otro tema. Está muy bueno lo que estamos hablando, pero creo que... Contando full el spoiler del nuevo proyecto del Sí. Víctor. Vamos a hablar de sí, pero después la gente va a estar esperando ese nuevo proyecto, así que... Y quizás atento. que salga. Sí. También, sí, Pero- para ver al Valentín, la estrella del proyecto. Nosotros, como lo anunciamos al inicio, llevamos un buen tiempo trabajando en esta publicación que ya está por salir en términos materiales, en términos de idea y de proyecto ya está lista, solo falta como materializarla. Exacto. Que se llama En la memoria del agua vi La memoria del agua. vi las piedras. Claro. Me había confundido, que es el nombre, sí, pero ese. Me gustaría preguntarte, Víctor, ¿cómo surge ese proyecto? Porque ya lo hemos conversado entre medio a lo largo de esta conversación como de manera muy lateral, muy como por debajo, porque habla de tu relación con el territorio, habla de tu relación con San Bernardo, tu historia con el avance de este capitalismo voraz en relación a la depredación de los espacios y cómo eso también genera cierta incertidumbre, cierta
desesperanza, pero al mismo tiempo resistencia que genera esperanza. Entonces me gustaría preguntarte cómo surgió este proyecto que está por salir junto con Letargo Editorial. Ya, claro, tiene que ver con lo que les decía antes. Como volví a San Bernardo después de varios años, están viviendo en distintos lugares y moviéndome todo el rato, volver a casa, pero teniendo otras vivencias me hizo ver cosas que cuando vivía ahí, no sé, viví 20 años ahí sin moverme, las tenía incorporadas, como que no veía, por ejemplo, lo veloz que se estaba expandiendo la ciudad, por ejemplo. Entonces, claro, vi esto, empecé a fotografiarlo, sí, de manera como muy lejana, planos, de hecho, así literalmente lejanos, planos generales y todo como bien abierto. Y con eso lo usé como para en ese momento postular al Magíster de Investigación y Creación de la Imagen que hice el 2021. Y específicamente ahí empecé a desarrollar el proyecto. Como ya abordándolo como en cierto sentido de una manera más investigativa. Sí. ¿Cómo fue el proceso ahí de pasar de un proyecto que parecía ser muy de... académico, o sea, no, la formulación al revés, como pasar de un proyecto que era muy fotográfico, muy casi intuitivo, pero también como relacionado con tu espacio donde tú habitabas, a hacer este traslado a un proceso casi investigativo, académico, como lo decía la Cata ahora? ¿Cómo fue transformar esta idea que la práctica fotográfica tiene mucho de práctica, mucho de terreno, mucho de estar presente en el espacio y que a veces cuesta como traducir a este ámbito académico? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? En un comienzo igual fue difícil porque mis estudios siempre fueron más técnicos que teóricos. Entonces el empezar a leer algo harto sobre un tema, sobre un territorio o sobre, no sé, la fotografía, la imagen y un montón de cosas que tuve que empezar a leer en ese momento, me costó harto, la verdad. Fue difícil, pero me fue súper útil para, en la práctica, acercarme de distintas maneras a estos espacios. Entonces, como retomando un poco la pregunta anterior, y yo creo que te respondo un poco las dos cosas, es que el proyecto, bueno, lo que vamos a publicar con ustedes es solo un capítulo de un proyecto que tiene varios capítulos. Entonces, en ese sentido, la investigación me sirvió como para abordar de distintas maneras el mismo espacio, en el fondo, y jugar con el tiempo, que en el fondo es como un poco esa la línea ahora de mi trabajo, y puntualmente en este proyecto es abordar distintas capas temporales del mismo espacio, que en este caso es la cuenca del río Maipo, y puntualmente los cerros que hay presentes en esta cuenca y las múltiples relaciones que hay con este espacio. Súper. Sí, o sea, yo igual creo que debió haber sido como medio complejo, pensando también en nuestro, por lo menos yo en mi propio proceso académico, como empezar de algo más intuitivo, como igual medio visceral, quizás de ver cómo ha ido evolucionando, no sé si evolucionando, quizás como cambiando el lugar donde tú creciste a algo bastante más académico, que de repente como igual te obliga a ser muy demasiado metódico, que es lo que hace la academia en verdad, sí, por el tema de la igual metodología. En ese sentido, ese magíster en particular en ese momento yo sentí que igual era bien abierto, porque me permitía experimentar, y por lo mismo empecé a trabajar con sonido y con el video también, como que en el fondo no era netamente fotografía ni algo tan técnico de la foto en sí, sino que de hecho buscaba un poco la creación y experimentación, creo yo, en el sentido del desarrollo del trabajo, sino que en el fondo es como tiene estos dos mundos, pues, la parte de investigación, pero también la de la creación, claro, más abierta en ese sentido, creo yo.
El proyecto en sí mismo tiene o indaga o propone una mirada a la relación humana con la propia naturaleza y este espacio que tú fotografías, pero que particularmente, o lo que intentamos hacer o proponer o sugerir e invitar a las personas a mirarlo de esa forma, tiene que ver no como necesariamente mirarlo desde la perspectiva humana, sino más bien como esta perspectiva, más bien como incluso llamarlo como ancestral, darle como esta perspectiva desde una relación mucho más como hacer como un overview de lo que estaba ocurriendo en el paisaje. Y me gustaría preguntarte por qué te interesa entregar esa mirada, de dónde viene la influencia con entregar esa mirada, esa perspectiva, y cómo ha sido el proceso o cómo ha ido evolucionando esa mirada tuya en torno a esta relación más bien de mucho respeto, de mucho cuidado y también de entregarle cierta importancia, la importancia que merece por lo demás, lo que tiene que ver con el territorio en un sentido más bien como de hábitat, donde no solo estamos los humanos, sino que hay mucho más, hay otros entes también existiendo. Claro. Claro, en ese sentido, por ejemplo, fue el sonido el que me permitió como abrirme más a ese acercamiento, al disminuir un poco mi presencia, que al hacer una foto, por ejemplo, uno tiene un acercamiento en algún sentido invasivo a lo que uno fotografía, ¿no? Pero el trabajar con el sonido me permite hacerme medio invisible, transformarme en una piedrita, no sé, claro. y bajar mi presencia, disminuir mi presencia y empezar a prestar atención a todo lo que está pasando alrededor a través de lo que estoy escuchando. Entonces muchas veces, y que algo que sigo practicando, es que antes que todo voy a veces sin cámara, solo con la grabadora de audio y escucho, a veces ni siquiera grabo, simplemente voy a escuchar y prestar atención a lo que está pasando alrededor para después acercarme a hacer fotos o grabar, si es que quiero grabar video, no sé. Y en ese sentido el moverme en distintos lugares también me permitió ver las múltiples relaciones que como especie tenemos con estos espacios y ver lo disminuidos también o pasado a llevar que han sido las otras especies también. El mismo río, por ejemplo, viéndolo como una especie, no sé. O un ente, claro, que está vivo, que está presente. Claro. El también atender a cosas o momentos de historia de estos lugares que no se van a ver en este libro, pero que sí son parte del proyecto y que son otro capítulo aparte. Pues se pueden tocar un poquito en el texto también que vamos hablando. Claro. Que tiene que ver, por ejemplo, con la relación que tuvieron los incas con estos cerros que tenían otros usos, distintos al uso que se les da en la actualidad, sino que en ese momento ya entendiendo que era una cultura totalmente distinta, con una relación con el entorno mucho más cercana y como con otra conciencia, me hizo ver en algún sentido de la importancia que tienen todos los seres que habitan en estos espacios. Claro. Quizás como irme un poquito a otro punto, pero igual dentro del mismo proyecto, es el tema que estaba hablando recién, el tema de que, no sé, que quizás lo sonoro, la grabación de audio te ha servido también para ver la perspectiva visual desde otras como puntos de vista. El libro igual es súper poco convencional, materialmente hablando, para que sepan, para que se preparen. No, pero tiene, bueno, igual lo que decía recién, como que lo trabajaste en capítulos en general el proyecto. Este proyecto igual va a tener distintos capítulos y cosas así, tiene texto, tiene una cajita, tiene el sonido y todo eso. Entonces igual me gustaría que quizás pudiéramos conversar sobre el tema de la experimentalidad y la materialidad del proyecto. ¿Del proyecto o del libro? Del libro.
Ya. Claro, como la idea de hacer ya este capítulo con subcapítulos Sí, sí. y que venga contenido en una caja y que cada subcapítulo venga por separado. Me interesa porque propone una lectura no lineal del trabajo y de mi experiencia en este lugar, pensando que son cosas que están pasando todas al mismo tiempo. Como que fácilmente pudimos haber hecho una secuencia lineal del recorrido que hice, por ejemplo. O así distintas narraciones se pudieron haber abordado, pero particularmente en este libro me interesa graficar a través de esos aspectos técnicos el que son cosas que están pasando en simultáneo. Entonces da lo mismo en el que tú tomes un librillo, no necesariamente va a ser el fin de esta narración, sino que puede ser el comienzo o algo que está pasando en simultáneo a lo que se está narrando en los otros dos librillos. Como que le entrega un poder igual al espectador. Claro. Es interesante porque en relación a eso muchas veces se piensa, se discute sobre el fin del mundo, pero se tiende a pensar, por ejemplo, el fin del mundo como sinónimo del fin de la humanidad. Claro. Que muchas veces dice, ¿se va a acabar el mundo? No, se va a acabar la humanidad. El mundo va a estar todavía acá. Entonces, claro, hablándolo en términos de orden, el libro empieza como con este espacio muy pulcro de la naturaleza y termina con esta devastación del territorio con la inmobiliaria, las construcciones humanas, pero alguien más visionario puede empezar por el final del libro y terminar con la parte de la naturaleza propiamente tal, porque podríamos decir en un momento nos vamos a ir, entonces y el cerro probablemente va a estar ahí. No va a cambiar tanto. No, entonces claro, es interesante mirarlo de esa forma. Sí, pues justamente por eso era la idea como del que no es una historia lineal lo que se está mostrando, sino que al final se puede abordar de distintas maneras y está pasando. Nosotros como editorial, cada vez que tomamos un proyecto o invitamos, como lo hicimos contigo, a un fotógrafo a publicar con nosotros, tratamos de no imponer en términos como visuales o materiales el cómo va a ser el libro y en general el proceso completo, porque primero en Letargo no nos interesa mucho, por ejemplo, trabajar como lo hacen algunas editoriales, que es sumamente válido y a mí me encantan a veces, por ejemplo, lo que tiene que ver con las colecciones, donde las colecciones de libros a veces tienen como una estructura que hay que seguir, que tienen como ciertas particularidades, tanto de materiales o formatos, etc. En nuestro caso, el trabajar contigo, y es algo que a nosotros nos interesa hacer, por ejemplo, con Cata, es como invitar a los fotógrafos a pensar el cómo hacer el libro abiertamente. Quizás eso con un poquito más de tiempo, pero es parte del proceso interesante. Y dentro menciono esto porque dentro del proceso de lo que fue trabajar contigo, en un momento nos hicimos la pregunta si el libro debía llevar texto o no, porque no era algo que teníamos claro. Y en un momento dijimos, y tú dijiste, ok, voy a escribir un texto. Y me gustaría contarte cómo fue esa experiencia de escribir el texto para el libro. Difícil, pues como les contaba antes, igual no tengo la experiencia de escritura, es algo que estoy como haciendo el ejercicio ahora de escribir más. Siempre me ha gustado leer, pero no tenía incorporada la escritura, sino que es un ejercicio distinto a la lectura también. Sí. Como que puedes ser muy buen lector, pero si no escribes, te va a costar desarrollarlo quizás, o quizás no. También es muy variable. Bolaño decía que él encontraba que ser lector era algo súper elegante, pero que ser escritor era una tortura. Igual sí, pero él también decía que le robaba mucho a otros escritores. Sí, puede ser. A mí me ayudó harto el ya llevar un tiempo practicando esto que les comentaba, de ir al lugar donde iba a fotografiar y en vez de llegar a hacer fotos inmediatamente, iba a escuchar primero y a anotar cosas. Entonces muchas de esas cosas que anoté como ideas las pude desarrollar después en el texto. Entonces como que al final lo complejo fue como un poco hacer una narración y unir todas estas ideas que tenía como dispersas en distintas anotaciones. Y también eso que dijiste tú, pues como que igual, en algún sentido, igual tomo ideas y cosas de otros autores
Y que, por ejemplo, en ese sentido hay un autor y un libro en particular que yo creo que es medio transversal en mi trabajo puntual en el paisaje, que es Luis Oyarzún. Y el libro Defensa de la Tierra, que sabes que me entrevistaste también, lo conversamos. Sí. Que volví a ese texto, por ejemplo, de nuevo. Súper. Para escribir eso, ¿cachai? Como que igual... no, obviamente no quiero copiar sus ideas, pero igual hay cosas y elementos... Uno siempre hace citas indirectas o directas en la vida en general, como que me gusta mucho esa frase que uno dice que dice que uno siempre es todo lo que lee, mira, escucha todo el tiempo. Claro. Y ese ejercicio interesante de que nos vamos construyendo con las cosas que nos interesan. Sí, igual yo creo que cada persona, o quizás no todos, pero me gustaría pensar que sí, o las personas que por lo menos les gusta mucho la lectura, igual uno vuelve mucho a los libros que ama. Sí, vos. Y encuentro que igual es hermoso porque uno no siempre lo mira de la misma manera, como que el libro va cambiando, la historia va cambiando con uno también. Y a medida que uno va creciendo, igual le va mirando distintas perspectivas y eso puede ser muy hermoso y lo puede utilizar en muchas cosas. Porque eso lo había utilizado en el otro trabajo que había estado que haciendo. Era como de la Patagonia, que fue en ese tiempo en el que llegué a ese libro, como medio al azar. Un amigo lo tenía como la edición original, que es del 72, si no me equivoco. Y me lo prestó, justo viajé a la Patagonia y ahí como que medio que empecé como a ver también que me interesaba el paisaje. Me gusta el retrato y todo también y las múltiples facetas que se pueden abordar con la foto, pero el paisaje en particular, yo creo que mi atracción hacia él viene un poco de ese libro quizás. Claro, igual es súper... A mí me gusta mucho el abordaje del tema que tocas, como que no esté tan directamente centrado en lo humano, por así decirlo. O sea, obviamente tiene una implicancia directa, pero no lo muestras como retratado, o sea, no mostras a la gente, no sé, siendo desplazada. Sí. Quizá esto igual hace como un círculo completo al principio de la conversación, de que estabas hablando, por ejemplo, de que tu abuela te había como influenciado mucho en eso, como quizás has visto como esta como media mirada familiar en lo que hacís también. Claro, sí. Y en ese sentido, de manera consciente quise no evitar a la gente en las fotografías y en los sonidos. Igual la única presencia que hay son de las maquinarias, no de la gente. Y todo esto porque la idea era el acercarme a estos espacios, a los cerros por ejemplo, considerándolos a ellos como sujetos. El considerar a las plantas como sujetos y no necesariamente a los seres humanos como los únicos sujetos que habiten en este espacio, sino que a cada elemento abordarlo en algún sentido como un sujeto que habita este espacio en conjunto al ser humano, ¿no? Claro, igual es un paradigma súper distinto a la mirada occidental y eso igual es súper interesante, como igual es transgresor y es como una mirada nueva igual a esto. Está muy de moda, entre comillas, en la filosofía el pensamiento ecológico, que no tiene que ver necesariamente con mucha gente asocia el concepto de ecología, y que también está bien porque es parte de la ecología como el término del reciclaje, pero en términos filosóficos el concepto de ecología se estudia desde el ser conscientes de que hay otros seres sintientes además del ser humano. Que también son sujetos también. Exacto. Claro. Entonces, el eco, por ejemplo, no sé, si nos vamos a términos políticos, está el ecoterrorismo, por ejemplo, o los ecologistas que son más extremistas y que, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una tendencia incluso anarquista que plantea el acabar con el ser humano, porque el ser humano es el problema de todo lo que sucede en la Tierra. Entonces eso, para dejar en paz a los otros seres, como hay que los humanos tienen que desaparecer. Entonces como
que vienen desde la tendencia nihilista, y así, en fin. Pero bueno, ese es otro tema para otro capítulo. Quizás para una segunda versión de un podcast sobre temas extendidos. Pero hasta aquí es cuando nos ponemos odiosos. Sí, hasta aquí va llegando el segundo capítulo de nuestra nueva temporada del podcast con nuestro invitado. Invitado especial. Invitado especial, Víctor. Entonces queríamos pasar a nuestra sección de recomendaciones, que es una sección que en verdad ya se vuelve tradición, básicamente. Sí, la empezamos desde el primer capítulo. Sí, en nuestro podcast, donde invitamos a la gente o le compartimos en verdad a la gente lo que estamos consumiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, para que de alguna forma se sienta parte de esto que hacemos acá, ¿no? Entonces no sé si Cata quieres comenzar, luego puede ¿Ya? Sí, voy a comenzar yo. Quiero recomendar este libro de la Daniela Catrileo, que ella sí está muy de moda, porque la Dua Lipa leyó su último libro y lo recomendó en su canal de recomendaciones de lecturas, así que está como muy trending a nivel internacional. Pero, bueno, la Daniela Catrileo, muy conocida igual por su poesía, pero Piñén es un libro de cuentos. Y ganó en el 2020 el libro de mejores obras el premio de mejores obras literarias del MINCAP, y ahora esta es una reedición que sacó con Six Barral, así que está fresco en las librerías. O sea, como que lo pueden encontrar fácilmente, y a mí me gusta mucho recomendar escritoras chilenas, especialmente con obras que hablan, ¿no?, específicamente sobre el cotidiano, diario vivir de las personas que no siempre somos retratadas en el contenido mainstream, como en las novelas, en las películas, etc. Así que nada, la dejo muy recomendada a ella y a este libro, pero en realidad su obra en general es muy buena, me gusta mucho. ¿Y eso? ¿Tienes alguna recomendación? Sí, o sea, recomiendo los dos textos que comenté en las respuestas, que sería el de Luis Oyarzún, en Defensa de la Tierra, y el otro de Manuel Rojas era ¿De qué se nutre la esperanza? Que son, bueno, ese es un ensayo que, nada, yo lo pillé en internet, así que es fácil de pillar. En el rincón del Baguá. Claro. Que fue publicado en la revista Babel, no recuerdo en qué año, entonces igual es como que está en la página de Memoria Chilena, puede ser, el PDF. El de Luis Oyarzún tiene distintas ediciones, pero es una recopilación de ensayos en torno a la relación con la tierra en algún sentido, y principalmente focalizada en el territorio chileno. Y algo que estoy leyendo ahora y que en algún sentido igual tiene relaciones, y puntualmente con el de Manuel Rojas, uno de Ernesto Sábato, que se llama ¿Sábato o Sábato? Sábato. La Resistencia, que no sé si lo conocen ustedes, pero igual tiene un poco esa línea como más de tratar de abordar los aconteceres actuales de una manera más esperanzadora también. Buenísimo. Fue literatura latinoamericana. Sí. Bueno, yo quiero salirme un poco del esquema, voy a romper un poco la pauta y quiero recomendarles un disco bastante especial, sobre todo para lo que fue el proceso de edición de Víctor, porque no sé si lo había mencionado a Víctor, pero este disco en particular de Max Roach, no sé cómo se pronuncia su apellido en verdad, Roach, Drums Unlimited, que es un disco, él es un baterista de jazz, pero este álbum en particular es una grabación de sus baterías, es decir, es mucho rítmico. Y es un disco que a mí me acompañó mucho durante el proceso no solo de edición, sino que también de revisión de tus imágenes al momento de pensarlas. Y nada, compartírselos para que escuchen un poquito de música y se como empapen quizás como de estas como baterías que muchas veces
o sea, que pocas veces se escucha como por sí solas, al menos en el jazz. Entonces, nada, es muy bacán porque es un disco muy rítmico que también sirve mucho de ambiente para poder estar mirando fotos o incluso leyendo y es muy buen acompañante para el ambiente cuando uno está haciendo otras cosas. Así que eso. Genial. Muchas gracias Felipe, muchas gracias Víctor por acompañarnos hoy y también gracias a ustedes por escucharnos siempre, Sí. por la compañía también, de estar atentos a las nuevas cosas que estamos haciendo. Y así que nada, nos vemos en un próximo capítulo de Letargo Podcast. Nos vemos, muchas gracias, Víctor. Y vean el libro. Ah, Sí. sí. El libro. Atentos. Sí. Ajá. Bueno, si el libro está listo, lo van a estar viendo durante el capítulo mientras vamos conversando. Vamos a poner un par de Ah, imágenes. claro. Sí. Sí, bueno, el libro va a estar disponible en nuestra página web, en letargo.cl. Y Y con el autor también. Y vamos a estar subiendo todo al Instagram. Así Sí, que a @letargo editorial en todas las plataformas. Sí. Así que eso. Muchas gracias, que esté muy bien. Letargo Podcast es un proyecto de Letargo Editorial. Está financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento convocatoria 2025.